Muy bien, entonces vamos a nuestro material que tenemos como de costumbre y es este pequeño documento, ¿no es cierto? Respecto del libro de Lucas. Bueno, ya habíamos visto la anterior semana, ¿no es cierto? Este tema de cuatro episodios, ¿no es cierto? Que hablan de los primeros momentos del evangelio, digamos, del ministerio del Señor Jesús, ¿no es cierto? Ya en Galilea, que tienen que ver con, al menos como lo presenta Lucas, ¿no es cierto? Con algunos eventos o algunos milagros, si ustedes quieren también, a través de los que se puede presentar o se suele presentar al Señor Jesús como alguien poderoso, alguien que tiene poder sobre los demonios, sobre enfermedades y demás. Y esto a la par de que se sigue resaltando la tarea, digamos, o el rol del Señor como maestro, ¿sí? Es decir, que alguien como que viene principalmente ungido para enseñar, ungido para, digamos, o viene preparado para enseñar, que en su calidad de maestro no es cualquier maestro, es decir, no solamente un maestro en lo teórico, si se quiere, sino también que tiene poder para cuando toca poner en práctica todo el conocimiento que él tiene, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a lo que vimos la anterior semana, como de manera bastante general. Ahora vamos a entrar en otro pasaje que, digamos, si ustedes recuerdan, es algo que ya lo hemos leído en su momento en Mateo, ya lo leímos en su momento en Marcos, y es lo que normalmente se suele llamar como o se suele identificar como el llamamiento de Simón, ¿no es cierto? De Simón, el que después sería Pedro. Y aquí también comienzan a aparecer otros dos discípulos, al menos aquí con nombre, el Juan, el famoso Juan, ¿no es cierto? Y su hermano, que se le conoce como los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? Juan Jacobo el mayor, que después sería conocido, y aunque no se lo nombra aquí, pero se da a entender que también está el hermano menor de Simón, que es Andrés, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver. Me he permitido poner de nuevo un pequeño mapa como para que nos ubiquemos. La anterior semana veíamos un episodio que transcurría aquí en la ciudad de Capernaum, ¿no es cierto? Y ahora va a estar en Genezaret, ¿no es cierto? Genezaret que está cerquita de Galilea, digamos de Capernaum, en el mar de Galilea, en la región de Galilea, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver. Primero, datos curiosos, digamos. Recuerden que se suele comparar bastante la puesta en escena o el orden cronológico, si se quiere, de los hechos como va contando Lucas. Lucas tiene su propio orden cronológico que a veces no cuadra necesariamente con el que pone en Marcos o en Mateo, ¿ya? Y acordémonos que esto no tiene, digamos, mayor, digamos, misterio, sino solamente que Lucas está armando su evangelio, como se suele decir, de una manera articulada a su manera, ¿ya? Como acuérdense que siempre la introducción que le ha dado, muchos le han intentado dar, he intentado contar esto, pero ahora lo voy a poner en un cierto orden, ¿de acuerdo? Entonces es cierto que está contando cronológicamente en desorden algunas cosas, ¿de acuerdo? Si lo comparamos especialmente con Mateo y con Marcos, estaría en desorden, ¿de acuerdo? Porque si ustedes recuerdan, primero según Marcos, ¿no es cierto? Según Marcos, luego del bautizo, lo primero que hace es llamar a Pedro. Después de estar enseñando en la sinagoga, se levanta el endemoniado, sale de la sinagoga y de ahí sana a la suegra de Pedro. ¿Ya? O sea, es decir, según Marcos y Mateo incluso, una de las primeras acciones que hace el Señor Jesús luego de haber sido bautizado es llamar a sus discípulos. Aquí no se le presenta en ese orden, aquí se presenta el bautismo, su calidad de enseñanza, las enseñanzas que tiene, aunque por ahí se le menciona a la suegra de Simón, y ahora sí va con el tema del llamamiento al menos a cuatro o tres discípulos aquí con nombre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No porque haya pasado necesariamente de esta forma, sino porque tiene que ver digamos, con algo interesante, digamos, que ahora lo vamos a ver. Entonces, nada más como para que notemos estas diferencias, ¿ya? Y ya les digo, cualquier libro serio, digamos, que en el que notemos que aborde el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta de esto, ¿no? Porque acuérdense que Lucas, el escritor Lucas, tendría en sus manos posiblemente un escrito de Marcos y posiblemente un escrito de Mateo, que serían como sus bosquejos, digamos, de los hechos principales que habría que recabar. Y lo que está haciendo Lucas es, a partir de eso y otras fuentes que él tendría, hagan cuenta que era un investigador, que en su mes estarían varios papiros y tendría en la cabeza algunas otras historias, algunos otros datos, y ahora lo está poniendo en el orden que él considera adecuado,
que él considera el preciso para presentar al Señor Jesús y presentar digamos, todo el ministerio del Señor Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección con un determinado propósito. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, fíjense que los 4 episodios que vimos la anterior semana cumplían el propósito de presentar al Maestro, al Señor Jesús, de una manera poderosa, de una manera potente. Y para eso, digamos, fíjense, para eso ha prescindido del orden cronológico. El objetivo no es necesariamente presentar en un orden cronológico las cosas, sino más bien en grupos, si ustedes quieren, de episodios en los que se ve un mensaje general. De los 4 anteriores, como vimos, presentar al Señor Jesús como alguien, como un maestro, ducho, digamos, con poder, que enseñaba con autoridad y además tenía autoridad para ejecutar, ¿cierto? No solo para enseñar, para interpretar, sino también para ejecutar la teoría, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ahora que nos aproximamos al episodio del llamamiento de los discípulos, vamos a ver, ¿de acuerdo? Y vale la pena decirlo, aquí se rescatan algunos, digamos, no, de hecho, no está recogido cómo se llamó a todos los discípulos en realidad, ¿ya? Aquí destaca mucho aquí el llamamiento a Simón, ¿ya? Y le vamos a decir Simón, aunque después se le dice incluso Simón Pedro y después solamente se le dice Pedro, pero llamémosle Simón o Simeón si ustedes quieren, ¿cierto? Porque es el nombre original de él, digamos, él se llamaría Simeón o Simón si ustedes quieren, no hay problema. Entonces, el llamamiento de Simón y tiene un propósito, digamos. Acordémonos que Simón luego vendría a ser uno de los pilares de la iglesia, ¿ya? Uno de los discípulos que queda como de los más duros, digamos, o de las autoridades más fuertes dentro de los discípulos. Y durante el ministerio del Señor Jesús sería una especie como de líder. Al parecer, Simón sería también el mayor de todos, ¿ya? Sería el mayor de todos posiblemente. Y dato de eso es que haya tenido suegra y todo lo demás. No se dice que haya tenido hijos, etcétera, pero al menos suegra sí tenía, es decir, era casado, si no viudo, tal vez, no se sabe, pero suegra tenía, ¿ya? Entonces, el asunto es que aquí se presenta a Simón como se suele decir, como un arquetipo, ¿ya? Como el arquetipo de líder que va a ser escogido, ya el líder del grupo, digamos, de los 12. Aún no se está pensando en 12, todos sabemos que van a ser 12 apóstoles, pero aquí nos pone el énfasis en el que va a ser el líder, digamos, del que se va a convertir en el líder. ¿Ya? Poniéndonos en el momento de quienes estarían leyendo por primera vez el Evangelio de Lucas, ¿quién no conocería en ese momento a Pedro? ¿Quién no sabría de Pedro? Pero la historia aquí se utiliza para representar cómo es que se le llamó a Pedro y cómo es que Pedro llegó a ser ese gran Pedro que finalmente fue, ¿no es cierto? Y rescatando algunas otras cosas, ¿ya? Vamos a ver. Ustedes verán en sus Biblias, dicho sea de paso, que de pronto en este pasaje, arriba como subtítulo al inicio del capítulo 5 pondrán algo así como, no sé, el llamado a Pedro, tal vez la pesca milagrosa, alguna cosa así, no sé cómo le ponen, ¿ya? Dirá algo así, ¿ya? Perdón, ¿ya? Dice la pesca milagrosa, dice, ¿no es cierto? Resulta, y aquí hay un pequeño dato, ¿ya? Eh, Asumo, y esto, digamos, permite hacer esto porque ya sabemos más o menos cómo es que se le llama a Pedro, ¿no es cierto? El famoso ven, sígueme, ¿no es cierto? Porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Famosa frase, ¿no es cierto? Y de ahí le sigue Pedro, Andrés su hermano y los hijos de Zebedeo. Esa es la historia. Pero aquí vamos a ver que hay un pequeño detalle. Según Marcos y según Mateo, solamente existe solo está el Señor Jesús predicando, les pide prestado las barcas y después de eso, o les ve que estaban amarrando las redes, ¿no es cierto? Y de ahí les llama. Ellos dejan las redes y se van con el Señor Jesús. Es decir, el episodio del llamamiento a Simón y a los demás es más bien corto, ¿ya? En los otros evangelios. Aquí hay más condumio. Vamos a ver. Dice en el 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, y ya vimos aquí en el mapa, ¿no es cierto?, dónde está Genezaret. En el lago de Genezaret dice, el gentío se agolpaba sobre él, perdón, para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiéndose descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Muy bien, hasta ahí. Vamos a ver. Aquí una vez más, fíjense ustedes que Lucas tiene mucho énfasis de presentar al Señor Jesús como maestro.
como profesor, si se quiere, ¿ya? Digamos, que la gente se agolpaba para escuchar su enseñanza, ¿cierto? Y aquí hay un detalle muy interesante, porque dice que se agolpaba, o sea, se aglutinaba mucha, había mucha gente para oír la palabra de Dios. Y esto, fíjense que puede pasar desapercibido para nuestros ojos, pero para la época, acuérdense que esto para nosotros hoy, el término palabra de Dios, ¿no es cierto? Parece ya muy conocido. O sea, es algo que nosotros lo decimos, digamos, o no nos resulta nuevo o novedoso. ¿Cierto? Si yo les digo, vamos a escuchar o vamos a leer la palabra de Dios, seguramente le tendremos como sinónimo de la Biblia, o como tal vez de un mensaje, quizá un sueño, alguna profecía, alguna cosa por decirlo, como palabra de Dios. Pero en la época, perdón, en la época, decir palabra de Dios se restringía a, ¿qué se restringía? Se restringía o se entendía como un sinónimo de la Torá, de los profetas, de los escritos. ¿Me explico? Y más que nada, ¿quién podía hablar la palabra de Dios? ¿Te explico? Cuando se habla de los fariseos, de los escribas enseñando, enseñaban sus interpretaciones, sí, pero no se dice que enseñaban la palabra de Dios. Enseñaban cómo poner en marcha lo que ya Dios dijo. Pero aquí hay un elevador, si se quiere, hay un potenciador de lo que hacía Jesús. Jesús mismo predicaba la palabra de Dios. Si se quiere en sentido amplio, ¿no? O sea, todo el mensaje, el condumio, todo aquello que está en plena potencia, digamos, era lo que salía de la boca del Señor. ¿Ya? O sea, a diferencia, quiero decir, de un maestro de la época que podría haber enseñado así algunas interpretaciones, algunas cosas morales, si se quiere, algunas cuestiones éticas, de buen comportamiento, algunas cosas sabias, si ustedes quieren, y así eso, pero muy poco de eso se puede catalogar así, se puede decir de eso que era palabra de Dios. Aquí al Señor Jesús se le presenta predicando y que la gente escuchaba, y que es lo más interesante, que iban a oír la palabra de Dios. Algo que solo pasaba, por ejemplo, o algo que escuchó, o que pasó, por ejemplo, allá en el Sinaí. En el Sinaí la gente escuchó literalmente la palabra de Dios, el mensaje, el contenido, si se quiere, ¿ya? Directamente. Después ya vinieron los profetas, etcétera, 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 pero aquí vuelve otra vez a escucharse directamente la palabra de Dios. No se hace referencia a una interpretación, a la enseñanza de Jesús. ¿Me explico? No, aquí se está diciendo una vez más lo que veíamos antes. El Señor tenía autoridad para enseñar y enseñaba con autoridad porque Él tenía, Él sabía y Él era además la palabra de Dios. Entonces, algo muy interesante que aquí no hay intermediarios, quiero decir, no. Aquí no hay intermediarios y tampoco es una cosa como que el Evangelio incluso diga, bueno, y Jesús predicaba sus enseñanzas, ¿no? Como que su propia cosecha, como si. No, él predicaba lo auténtico. Ya está, ¿no es cierto? Ahora, dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y demás. Entonces, fíjense, todo esto de aquí de que le pide que le preste una barca y todo lo más, es mayormente de Lucas, ¿ya? Una vez más, seguramente tuvo más información Lucas que los otros evangelistas. Y aquí fíjense ustedes que termina de enseñar. Aquí no se dice que enseñe. En los otros evangelios sí se dice que le enseñaba con parábolas y cosas por el estilo, e incluso en algunos evangelios, si no estoy mal, Mateo, se incluyen algunas de esas parábolas. Aquí solamente se dice que estaba enseñando. Es decir, para Lucas lo importante no es tanto esto, sino lo que viene. Es decir, está preparando el escenario del llamamiento a Simón, ¿no es cierto? Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás capturador de hombres vivos. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, vamos a ver. Entonces, si ustedes comparan, y esto digamos solo veámoslo así, si ustedes comparan, esto está en el primer capítulo de Marcos también, y creo que por el 4 o el 3 de Mateo,
¿ya? Como les decía, no se habla de la pesca milagrosa, solamente se habla de que Jesús les llama, así muy, muy brevemente, ¿ya? No hay un tema de que primero les pide la barca y todo lo demás para enseñar y tal, no, no lo hay, solamente está mayormente el llamado, es decir, esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí abajo de que sígueme porque yo te haré pescador de hombres y dejando todo y le siguen, ¿cierto? Y que estaban remendando sus redes incluso, ¿no es cierto? Cuentan en algunos otros evangelios. Pero esto de la pesca milagrosa no hay, ¿de acuerdo? Y aquí, si ustedes se acuerdan, existe otro pasaje, no está en los otros evangelios, está en Juan, que habla de una pesca igual mayormente milagrosa. ¿Se acuerdan ustedes cuál es esa? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? De otra pesca que se hable así, ¿no? ¿No? Bueno, la otra pesca que se habla está en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan ustedes? La famosa pesca en donde cogen 153 peces. ¿Se acuerdan ustedes? Y que igual están así en antecedentes semejantes, están toda la noche sin pescar, viendo al Señor Jesús y les dice que boguen mar adentro y cogen 153 peces. Y la red igual es amplia, o sea, se da la impresión de que es una gran pesca y tal. Entonces, el pequeño detalle es que si ustedes recuerdan ese pasaje de Juan, ese episodio se da después de la resurrección del Señor. Y se da justamente en el contexto en el que Simón había traicionado al Señor y estaba próximo a su restauración, al famoso Pedro me amas. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, y si ustedes notan aquí, hay una cuestión que algunos estudiosos les ha llevado a pensar que esto en realidad, digamos, este episodio de la pesca milagrosa fue, digamos, introducido por Lucas, digamos, digamos, esto de la pesca, a ver, digamos, el evento del llamamiento fue más o menos de lo que opinan, ¿no? Lo que opinan es que el llamamiento fue sencillo como lo que cuenta Mateo, como lo que cuenta Mateo Marcos. Estaban remendando las redes, vino Jesús, les dijo síganme y ya está. La pregunta es, ¿por qué es que Lucas incluye aquí este pasaje de la pesca milagrosa? Y algunos apoyándose en que la pesca milagrosa, una pesca milagrosa ocurre o es relatada por el Evangelio de Juan después de la resurrección, algunos opinan que en realidad lo que está pasando acá es que se está contando ese evento y se hace un mix de los dos. Y una de las razones más fuertes para pensar que este pasaje, especialmente el de la pesca milagrosa, en realidad tiene que ver con un episodio posterior a la resurrección, es por cómo Pedro reacciona. Cuando él dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso no tendría sentido si es que dicen, ¿no? No tendría sentido si es que Pedro está primera vez conociéndole al Señor, o si bien algo tuvo conocimiento porque le acaba de sanar a su suegra y todo lo demás, pero no tendría mucho sentido que le diga apártate porque soy pecador. Lo que tendría que decirle más bien es gracias, un asombro, alguna cosa así, pero como relata aquí el episodio, bueno, Lucas lo relata como Simón temeroso, o sea, como alguien indigno, si ustedes quieren. Entonces eso ha llevado a algunos a pensar que este episodio en realidad está, digamos, anticipado, digamos, a lo que pasaría después de la resurrección. Y que Lucas lo que hizo fue un mix de los dos. ¿Ya? ¿Sí me explico? O sea, aquello que pasa, como lo recoge Juan, después de la resurrección, la pesca de los 153 peces, ¿no es cierto? Estaría siendo recogido por Lucas aquí, por alguna razón. ¿Ya? Eso es lo que opinan algunos. Luego hay otros, más que nada porque no, porque hay esta relación de una pesca milagrosa y que tienen muchas similitudes. Los apóstoles en ambos casos están una noche sin pescar nada, viene el Señor y les manda a pescar y lo logran. ¿Ya? Y después de eso viene justamente un diálogo con Pedro, o con Simón en este caso. ¿No es cierto? Entonces, esas son las razones por las que se suele pensar que aquí Lucas hizo un mix, digamos. O sea, incorporó a la historia del llamamiento esta historia que era de pasado la resurrección. Le incorporó aquí. ¿Ya? Eso es lo que opinan algunos. Luego hay otros que dicen no,
en realidad este es un episodio autónomo y parece que Lucas no sabía de ese episodio de la pesca de los 153 peces que relata el Juan, ¿ya? Especialmente porque, digamos, más que nada por algunas cuestiones redaccionales. Por ejemplo, aquí se sabe que es el Señor el que, o sea, los discípulos le reconocen al Señor. En el episodio de Juan no le reconocen al inicio, le reconocen después. ¿Ya? Porque acuérdense, está todo este tema como lo presenta Juan un poco, algo místico, vale la pena decirlo, ¿no? Que el Señor Jesús resucita y después, aunque está con él, pero no se da a conocer a toda la gente y como que después de que desaparece, o sea, aparte de la gente con la que tuvo alguna interacción, entonces la gente después reacciona y dice, ay, sí era, ¿no? Entonces como que hay este aire un poco de ocultación del Señor y tal, y es así que en el episodio de ya de Juan, el Señor comienza interactuando con los discípulos, pero no le reconocen al inicio. En cambio aquí sí le reconocen, ¿ya? Y digamos, esta parte de aquí de que Pedro diría, no, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, algunos dicen puede ser incluso como una reacción como la que tuvo Isaías cuando tuvo la visión del arcángel y todo lo demás, ¿no? De los serafines, perdón, de los serafines y todo lo demás, que él dijo, soy muerto porque yo soy un hombre pecador y tal, y baja el ángel y le pasa un carbón ardiendo y le dice, ahora sí tuvo que estar limpio y tal, ¿no es cierto? Entonces, hay estas similitudes, digamos, ¿ya? Lo que sí parece ser, fuera de, más allá de todo eso, es lo siguiente. Una vez más, Lucas está tratando de dar sentido a todo esto. ¿Y cuál es el énfasis, digamos, cuál es el énfasis, digamos, del llamamiento? La frase por la cual es llamado, ¿cierto? La frase. ¿Qué le ofreció, digamos, por así decirlo, qué le prometió el Señor Jesús a Pedro y a los demás que estaban escuchando, ¿por qué no? Pero principalmente a Pedro, el famoso, ven que te haré pescador de hombres. ¿Ya? Y esto, fíjense ustedes, sabemos que más allá de si lo tomo literal, eso no tiene sentido, que es una metáfora, ¿no es cierto? Que es algo simbólico, algo, digamos, sí, algo simbólico, ¿no es cierto? Tiene que ver con augurar cómo es que iba a ser de abundante la obra evangelística de Pedro, especialmente, y después de los apóstoles, ¿no es cierto? Que iban a coger no de uno en uno, sino en masa como una pesca milagrosa. Eso es lo que está, digamos, eso es lo que está ahí detrás del ven que te haré pescador de hombres. Entonces, lo que parece ser es que Lucas le intenta dar una mayor connotación, un mayor peso a ese llamamiento. Y si ustedes se dan cuenta cómo está aquí relatado, tiene mucho más peso que le llame a ser pescador de hombres luego de que le ha hecho experimentar a Pedro, a Simón, que el Señor Jesús, en función de su palabra, va y pesca después de incluso toda una noche de intentarlo y no lograrlo. Eso es como está construido, fíjense. Y al momento de que, y ahora en cuanto a esto de que le dice, apártate de mi Señor, porque soy pecador, claro, él digamos, está relatándose esta historia desde, digamos, presentando al Señor como Señor, o sea, no como, ¿qué les quiero decir? No como un maestro simplemente, no como un profesor, como alguien sabio, sino como Dios mismo ahí. Entonces, es decir, Pedro reconoce que está alguien divino ahí y por eso le dice, Señor, yo aquí soy inmundo, tú eres santo, no estamos en la misma naturaleza, digamos, o como decir, digamos, de alguna manera, que esta respuesta que tiene Pedro es la propia de cualquier hombre que se siente indigno ante semejante tarea. ¿Ya? Y la respuesta del Señor Jesús es la que subsana todo, por así decirlo, y es el tema que le dice, no temas, no temas porque yo te voy a hacer. Desde ahora vas a hacer tal cosa. ¿De acuerdo? Ahora, eso básicamente. Entonces, más allá de que fuera esto de Juan, que se incorpora acá y todo lo demás, el asunto es eso. Lucas está presentando y dando una razón muy, muy fuerte, muy emotiva y muy personal de Simón para saber y asumir la tarea que el Señor Jesús le está dando. Y saber que en todo lo que, digamos, y de una manera anticipar todo lo que él iba a hacer, augurar todo lo que él iba a hacer. Ya, iba a ser un gran predicador. Acuérdense que el que predica justamente en Pentecostés es Pedro y se reconvierte en nomás 3000, según el relato. ¿No es cierto? Entonces es una pesca milagrosa. ¿Sí me explico? En fin, luego hay algunas cositas nada más con el lenguaje. Fíjense ustedes. Cuando aquí el Señor antes le dice, no, boga mar adentro y echen sus redes, hay un pequeño detalle.
Porque aquí la primera parte está en singular y la segunda está en plural. Dice, tú Pedro, dirían, ¿cierto? Tú Simón, boga mar adentro, pero después dice, echen ustedes. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, aquí al final dice que estaba Simón y Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero no se habla de Andrés, el hermano de Pedro, que debería haber estado ahí. Y a partir de este pasaje de aquí, que dice boga mar adentro y echen sus redes, se intuye que sí estuvo en el relato Andrés, ¿ya? Por este eche sus redes, ¿ya? Echen, porque está en plural, ¿de acuerdo? Igual lo mismo la respuesta. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿ya? Entonces estaba con alguien más, no estaba Pedro solito, muy seguramente estaba Andrés, su hermano, ¿de acuerdo? Luego, la palabra que utiliza aquí para maestro es algo bien interesante, porque para nosotros de nuestra Reina Valera ponen maestro y nosotros de enseguida podemos pensar que está ahí detrás la idea de profesor, de rabí, si ustedes quieren, ¿no? De teacher, ¿cierto? Pero no, la palabra que se utiliza aquí en griego es maestro, pero en un sentido más amplio, incluso en la calidad de como administrador, si ustedes quieren, como de jefe, ¿de acuerdo? Así que cuando aquí le llaman maestro, hagan cuenta que es como cuando aquí se va, no sé, digamos, a una obra, a una casa, por así decirlo, y está el maestro mayor, y se le dice maestro, pero no es solamente por el tema de que sabe, sino porque es el que lleva la rienda de toda la construcción, por así decirlo. Entonces la palabra que utiliza ahí es esa, maestro, en el sentido como decirle jefe, más o menos así, ¿ya? Eso básicamente. Luego, finalmente lo que le dice, hay una cosa que aquí de alguna manera se enmienda. Ya en el versículo 10 lo que le termina diciendo el Señor Jesús de lo que va a hacer Simón, si nosotros todos nos acordamos, ¿no es cierto? Lo que dicen en Mateo y en Marcos, ven porque tú serás pescador de hombres, o te voy a hacer pescador de hombres, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un problema con la metáfora. ¿No es cierto? Que se acuerdan en su momento, yo recuerdo que un poco lo analizamos, porque decíamos, bueno, si yo soy un pescador de hombres, ya, sí, primero, el pescador resulta que pesca los peces, ¿no es cierto? Pero cuando una vez que los pesca, resulta que el pescado muere, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el asunto? Entonces ahí parecería que hubo alguna dificultad con con la parábola, ya con el símil, digamos, ¿cierto? Serás pescador de hombres, porque, digamos, se intentaba, como se dice, explicar más allá de lo que quería decir la frase. Entonces, ¿qué quería decir serás pescador de hombres? Que cómo pesca uno en abundancia, pues no pesca de uno en uno, especialmente cuando uno pesca con red, no pesca de uno en uno, pesca en grupo, en bastante, pesca de acardumen, ¿no es cierto? Pesca bastante, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que quería decir la frase? Serás pescador de hombres que vas ahora a recolectar una gran cantidad de personas. Esa era la idea, digamos, más sencilla de la frase, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Que esto si se pone un poco a tratar de encontrarle más lógica, sale con este tipo de cosas, ¿no? Pero el pez cuando sale del agua se muere, entonces la persona tiene que morir y no sé qué, y viene un montón de cosas que de pronto ya son un poco más complicadas para la metáfora. ¿Ya? Porque de ahí, por ejemplo, algunos terminaban diciendo, ¿no? Es que claro, el pez está en el mar y el mar significa el caos. Entonces es sacar al pez, a los peces del caos, de llevarlos acá, pero cuando sacas del caos muere. Entonces se complica la metáfora. Si lo vemos, ¿ya? Sí, claro que nosotros sabemos que tenemos que morir y todo lo demás, pero es una muerte, digamos, un chance metafórica. O sea, no es una muerte literal. El pececito sí muere, no es que metafóricamente muere. Ya, el pececito sí muere. Entonces, por eso de ahí que es que a veces se forzaba un poco el tema de esta metáfora, ¿no? Serás pescador de hombres. Entonces, Lucas lo que hace es corregir el verbo o la función, el sustantivo. Ya no es pescador de hombres. Ahí, a pesar de que unas reinas balearas le ponen pescador, ustedes pueden ver en alguna otra versión de la Biblia y van a ver que no dice pescador. No sé si de pronto le tienen por ahí. ¿Sí? No sé si le tienen por ahí.
Lucas 5:10, ¿ya? No sé si de pronto alguien le tiene por ahí en alguna otra versión. Lucas 5:10, de pronto alguien le tiene por ahí, ¿sí? Especialmente, ¿no? Pero Jesús le dijo, no tengas miedo, no temas. Desde ahora, ¿qué? Yo, ¿Serás qué? yo tengo una versión, pero está rara. ¿Qué dice? Dice, no temas, desde ahora mismo hombres estarás cogiendo. Ujú, Y ujú. así. Desde ahora tomarás hombres. Muy bien. Estarás cogiendo, quiere decir recolectando, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra? Dice, no tengas temor, de ahora en adelante pescarás hombres para salvación. Pescarás para salvación. Muy bien. ¿Qué más? No, no. ¿Alguien más por ahí? Dice, no se asusten, pues de ahora en adelante estarán pescando hombres vivos. Hombres vivos. Ah, fíjense ustedes, por ahí va. Vamos a ver. Aquí dice, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Ay, bueno, él está interpretando. ¿No? Voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Bueno, fíjense ustedes. El asunto, como les digo, es cómo se entendía. Y fíjense que estos temas de las metáforas, de lo más, parece que ya dieron problemas en su momento. Porque ya les digo, el tema de decir serás pescador de hombres es una metáfora muy sencilla, ¿ya? Pero se complica cuando nos ponemos a sobrepensarlo, ¿ya? Porque una vez más, ¿qué significa ser pescador de hombres? Que va a capturar bastantes, como se pescaba en ese tiempo. Pedro, por eso es que fíjense ustedes, por eso es que también amplía la historia Lucas. Le hace vivir a Pedro una pesca abundante. Y ahora le dice, con ese ejemplo, así vas a pescar hombres. Es decir, un montón de gente. Vas a contar un montón. Esa es la metáfora. Pero al parecer, incluso en esa época, parece que se comenzaron a sobrepensar la cosa y comenzaron a decir que a irse por las ramas. ¿Me explico? Y aquello que era sencillo, pues se desdibujó. Entonces, por eso es que Lucas cambia de verbo y lo que dice no utiliza el verbo pescar. Utiliza en realidad un verbo que es una mezcla, digamos, una unión de dos palabras griegas. La primera que es capturar y la otra que es seres vivos. ¿Ya? Entonces, de ahí que, por ejemplo, lo que dijo Anthony está bien. ¿Ya? Y por eso es que de aquí he intentado ponerlo esto, ¿ya? Y Lucas no le dice tú serás pescador, porque especialmente daba la idea de que cuando uno captura un pez, lo pesca, lo saca del agua, lo pesca, ¿no es cierto? Lo saca del agua y se muere el pez. Entonces, ese aspecto parece que dio a pensar y no cuadraba y digamos dio problemas con la metáfora que era sencilla. En cambio aquí Lucas lo simplifica, cambia de sustantivo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y dice, desde ahora serás capturador de hombres que están vivos. Y por eso ya se elimina la metáfora de este tema de, pero el pez cuando sale del agua se muere. ¿Ya? Entonces eso básicamente. Entonces aquí Lucas lo que hace es cambiar de sustantivo y ya queda más claro. Josuecito, aquí Sí. también dice, casi por ahí, dice, no tienes que temer, Ujú, de hoy en adelante serán ujú, hombres los que has de pescar. ajá. Igual. Bueno, puedo Hoy en empezar. adelante serán hombres los que has de pescar. Ajá. Claro. Pero pueden pescar igual. El asunto es que ahí no aparece el verbo pescar. Aparece, digamos esto, capturar seres vivos sería el asunto, el verbo, ¿ya? ¿Cómo dice esa? Ahí la encontró. A ver. ¿Cómo dice y cuál es? Ya llega, ya llega. Bueno, el asunto es que como les decía, ¿cuál? Pescarás gente. No, el asunto es que como les decía, no aparece el verbo pescar, ¿ya? Aparece un verbo, como les digo, que es un poco incluso de traducirlo al español, porque es capturar seres vivos. Ese es el verbo, digamos. Ya, para esa palabra sí no hay un verbo autónomo en español. ¿Qué le puedo hacer? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que le he preferido traducir así.
desde ahora en adelante, ¿no es cierto? Desde ahora serás, o serán, como ponen algunas otras, capturador de hombres vivos. Y como les digo, el asunto parece ser, y esto como les digo, para que veamos que a veces nosotros también estamos tentados o tendemos a sobrepensar las cosas que son sencillas. ¿Ya? ¿Por qué Lucas tiene que aquí especificar justamente que el tema es que quedan vivos? ¿Ya? ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, parece ser que como estaba en los otros, o como se había entendido de pescarás hombres, le parece que se habían hecho un lío por el tema de que cuando el pez sale del agua se muere. Entonces parece que eso les hacía ruido, les hacía pensar, tal vez como a nosotros también en ese momento, ¿no es cierto? Y que aunque encontramos alguna solución, pues resulta que estábamos sobrepensando, ¿ya? Es decir, algo que era sencillo lo complicamos de manera innecesaria. La metáfora era sencilla. La metáfora era que así como Pedro, en este caso como Lucas lo deja más claro, capturó un montón de peces, así va a capturar, ahora va a capturar a los hombres, a personas, no solo varones. Va a capturar un montón de personas de esa manera, de una manera aglutinaria, digamos, o sea, no de uno en uno, sino a manera de red. Eso es el asunto, ¿cierto? Y dice el 11, y cuando trajeron la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, fíjense ustedes, es una forma de un hebraísmo, ¿ya? Le siguieron, porque detrás de este, sí, muy detrás de este verbo seguirle, acuérdense ustedes que cuando estudiábamos las parashot y demás, había mucha gente que se decía, ¿no? Que caminó detrás, que traducíamos directamente, ¿no es cierto? Traducíamos literalmente que caminó detrás. Pero, y esa es la idea que está acá. Es decir, alguien que iba o que iba llenando detrás, incluso se acuerdan que habíamos visto alguna vez con Caleb, me acuerdo, ¿no es cierto? Que Caleb cuando fue de espía, todos los demás hablaban cosas, pero él llenaba detrás del Señor. Ya, esa idea es la que está atrás de esto de le siguieron. No es oro que iban en fila, ¿no es cierto? No solo que iban así a manera de trencito, ¿no? Sino que en realidad lo que iban haciendo es, comenzaron una relación de discipulado, de ir imitándole. El seguirle es literalmente caminar detrás de alguien. ¿Ya? Eso es seguir, a la final le siguieron caminar detrás de alguien, pero lo que tiene o lo que connota esto es la intención de asemejarse al que va adelante. ¿Ya? Esa es la intención, digamos, del verbo seguir, más que solamente formar una hilera. ¿Ya? Es más bien imitar al que va adelante, al que va guiando. Esa es la idea. Entonces le siguieron, entiéndase, comenzaron su proceso de imitación o de ser formados a la imagen de. Si ustedes quieren, o a la semejanza de, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, fíjense ustedes nada más una vez como para recapitular todo lo que hemos visto. El relato como estaba del llamamiento de Simón y de los otros discípulos, los primeros discípulos del Señor, en los otros evangelios es muy corto. ¿Ya? Es muy corto y al parecer al momento dio un poco de problemas para entender la metáfora final del serán pescadores de hombres. En cambio aquí Lucas, para explicar todo aquello, introduce este pasaje de la pesca milagrosa y ahí cambia además de verbo, ¿no es cierto? El tema de ella no le dice serás pescador, le dice serás capturador en vivo de hombres, ¿no es cierto? ¿Ya? Capturarás hombres vivos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo se va armando y cómo se va reestructurando la historia pasado el tiempo. E incluso algo que uno pudo haber pensado que está sumamente claro, con el tiempo puede tornarse muy, muy complicado. Ya, que es algo, vale la pena decirlo, es algo que suele pasar mucho con la Biblia. Ya, que a veces cosas que son sencillas, uno tiene la gran, la gran, digamos, a veces hasta picazón por complicar las cosas que no son complicadas, ¿no es cierto? Entonces ya les digo, y yo me acuerdo, digamos, lo que alguna vez vimos, ¿cierto? Que creo que era en Mateo o Marcos, cuando vimos esto de los peces y nos enfrentamos con este tema, pero el pez cuando sale se muere, ¿ya? Y el asunto es que, claro, había que leer Lucas para saber que era más sencillo de lo que parecía, ¿ya? Y que es más, cuando hay algo cuando es algo sencillo, no hay por qué complicarlo, ¿ya? Eso básicamente, es decir, si queremos aprender algo, si se quiere, de interpretación bíblica, a veces la interpretación sencilla es la más adecuada, ¿ya? Ese es un principio. Si es que tienen que hacer un montón de cosas, un montón de cavilaciones, un montón de como de referencias y como que todo lo más, y así se complica para explicar algo,
posiblemente no sea. ¿Ya? Una Por lo cosa, general, Luisito, perdón, por lo general, solo por lo general, a veces las interpretaciones correctas son las más sencillas. ¿Sí? que me viene una idea también, ¿no? De que se le puede ver. Mientras que el pescador pesca peces vivos y afuera mueren, Pedro tenía que pescar hombres muertos y transformarlos en vivos. Entonces, también se puede hablar un poco así, porque prácticamente persona que no conoce a Dios es un ser muerto. Y Él viene a darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice, ¿no? Entonces acá también se podría pensar en el sentido de que sí, en verdad, Él era un gran pescador y pescaba peces que estaban vivos, pero afuera morían. En cambio, acá va a pescar hombres, aunque ahí dice hombres vivos, por supuesto que están vivos biológicamente, pero espiritualmente están muertos. Y entonces la maravilla es que a esos hombres muertos los iba a hacer vivir. Ujú. Sí, pero no. Esa es la necesidad de No digo que no, pero es que el asunto no va por ahí. O sea, justamente es lo que quiere decir Lucas. No digo que no, pero bueno, primero que Pedro no era el que les iba a hacer vivir. Pedro a lo mucho les iba a recolectar. Y eso es y esa es la labor que él tiene que hacer. ¿Ya? ¿Sí me explico? Por eso es que les digo, la metáfora en realidad es bien sencilla. Pedro estaba llamado a hacer una recolección masiva. Eso es todo. Así de sencillo. Y esa imagen, como les decía, que por el pescador y los y todo lo demás, parece que se complicó y como les digo, ¿no? A veces uno tiende a complicarse. En realidad, Lucas lo que dice es, esto es sencillo. O sea, lo que le está diciendo es, tú vas a predicar a multitudes y vas a recolectar así en multitud a la gente. Para muestra la primera predicación de Hechos. Y ya. No hay que meterle, digamos, mucho más a veces donde no, digamos, porque ya les puedo digo, hacer esto y Dios hará. porque más que nada hay una cosa que puede ser complicada, porque especialmente hay una cosa, ¿ya? Cuando uno se toma así, digamos, de este tipo de cosas, se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todo el relato es sencillo. No está hablando en términos complicados, parábolas, ¿no? Es algo sencillo. El hombre acaba de pescar un montón en virtud de la palabra del Señor, del mandato del Señor. Después de eso, lo que le dice el Señor es, así como pescaste un montón de pescados, ahora vas a pescar gente. Y ya está. Que le está augurando que iba a tener una función de aglutinación de gente, digamos. Y ya está. Ese era el mensaje más sencillo y ya está. Ya les digo. Y esto de ponerse a pensar de, es que cuando el pez se saca, se muere, que vive y muere, es que eso no está en la parábola. ¿Me explico? Eso no está. Eso ya viene un poco por cómo a veces funciona la mente. Y ahí es bueno ceñirse un poco a lo que está acá. ¿Ya? Jesús le está profetizando. Exacto, que como dice mi esposa, Jesús está augurándole, le está, como dicen algunos, le está prometiendo o le está, digamos, anunciando el rol que él va a cumplir. ¿Ya? Eso es todo. Y no está tratando de decir, verá, sí, porque cuando la persona, o sea, no es un tratado teológico sobre cómo se pasa de muerte a vida. Explico, no, no está hablando de eso. Lo que está hablando el pasaje es de cómo le llamó a Pedro. Y Pedro era un pescador y ahora lo que le está cambiando es de oficio. Y en lugar de dedicarse a recolectar peces, ahora se va a encargar de recolectar gente. Eso es todo. Más sencillo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, vamos al siguiente. Dice, sucedió que esta Pero, hermana hermano Dina. Josué, Sí. muy buenas noches, hermano Josué, Ya hermanos. extrañábamos, mi hermana Dina. Hermano Josué, sí pienso que es muy importante también verlo más allá, ¿no? Él dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres vivos. Claro, porque Pedro no va a pescar solamente hombres vivos que están ahí ya, que ya conocen de la palabra de Dios. No, yo sí estoy con el pastor Manuelito, porque esos hombres que va a pescar Pedro
son hombres que espiritualmente están muertos, ya sea porque desconocen la palabra de Dios, la palabra milagrosa, o porque no la quieren aceptar, no la quieren reconocer, ¿no? Entonces son hombres muertos, así, Ya. literalmente, hombres muertos. Entonces, cuando ya escuchan la palabra maravillosa de Dios, se convierten en hombres vivos. Por eso le dice, le da esa tarea, desde ahora serás pescador de hombres vivos, ¿sí? Porque a esos hombres muertos va a llegar la palabra de Dios. Y yo, desde que yo leí esto, yo estaba con esa inquietud. Quería saber a qué se refería ese pescador de hombres, porque ya le había escuchado antes, pero a mí me parece que el pastor Manuelito me dio clara esta situación. Sí. Hermano Josué, Ujú, volviendo acá a esta oración, a la del versículo 4, ujú, cuando dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ujú, boga mar adentro. Está en singular, ¿no es cierto? Porque se está dirigiendo a él. Por eso ujú, dice boga y mar adentro. ujú. Y luego, y echen sus redes para pescar. Ahí está en singular. Ahí se está refiriendo el Señor a todos los acompañantes, Ujú. ¿verdad? Porque Eh, si no, yo estaba también ahí dudando, no lo entendía, porque usted decía que era singular, y echen sus redes, ahí estaba en singular, ¿no? Pero plural. boga en griego, en hebreo, ¿qué significa? ¿En qué está? ¿En singular o en plural? El verbo Para bogar. poderlo entender mejor. El verbo bogar. Yo bogo, tú bogas. Bogas Entonces tú, está en boga usted. singular, ¿verdad? En singular, así es. Ah, ya, entonces ahí sí estamos bien, porque le dice Dios Jesús, boga mar adentro, es a Simón solamente, es una persona, como que le da esa orden, ¿no? Ujú, Boga mar adentro. Y luego dice, y echen sus redes para pescar. ujú. Sí, está muy bonito, hermano Josué, este capítulo de Lucas. Muy Ajá. bonito, muy claro, muy sencillo. Pero esa frase donde yo me quedé en la 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, esa yo sí quería antes mismo intervenir, pero qué bueno que ya la aclararon. Me Ujú, gustó lo que dijo el hermano el pastor Manuelito. Bueno, yo quedé más claro. ujú. De Los acuerdo. muertos somos los que desconocemos la palabra del Señor. Eso está Sí, visto por donde sea, hermano Josué. sí, de acuerdo. Estamos muertos, Así es. metafóricamente, como lo querramos ver. Gracias, hermano Josué. Está muy bien, mi hermana Digna. Perfecto. Solamente una cuestión metodológica, no de fondo, una cuestión metodológica, que a veces y digamos así, y no por nada, sino solamente por señalar una de las cosas que creo que vale la pena refinar en nuestra vida cristiana. Y me he dado cuenta de esto en general. ¿Se han dado cuenta que a veces se da una buena enseñanza, pero a partir de un texto que no dice eso? ¿Se han dado cuenta? Y esto es muy común en textos bíblicos, en el ámbito cristiano es muy común esto, ¿ya? Y esto es una cuestión, como les digo, metodológica. No que la conclusión esté mal. Lo que pasa es que no hay una secuencia lógica en la que, digamos, de la que se pueda verificar que la conclusión se deduce o se extrae del texto en el que se está fundamentando. ¿Ya? ¿Sí me explico? Eso es una cuestión nada más metodológica, que es lo que estábamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es cómo le llaman a Simón. Estamos viendo el llamado de una persona. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿qué tiene que ver eso con que las personas estamos muertos sin el Señor? Una vez más, no que lo otro esté mal, es cierto, pero eso no se extrae directamente de aquí. Eso nomás. ¿Ya? Para decir esto, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, existen otros pasajes en los que sí hablan directamente de eso. Y son más oportunos y más propios,
son correctos, digamos, para explicar esa afirmación. Este no. ¿Ya? Es como, por ejemplo, como les digo, es como por decir, y ya les digo, ahorita mismo no se me ocurre un ejemplo, por así decirlo, más claro, ¿ya? O común, digamos, pero es un error metodológico, ¿ya? Como les digo, no que esté mal la conclusión, el asunto es que se ha ocurrido en un vicio, por así decirlo, un vicio lógico, ¿ya? Es, por así decirlo, en una cuestión muy metodológica que les quiero decir. Porque se ha pasado de un elemento que se menciona por ahí y de eso se ha explayado, digamos, algo que no está mal, pero no tiene que ver directamente con el asunto. No sé si me explico. Ya, una vez más, si yo le pregunto a cualquier persona, si yo le pregunto a un niño, ¿de qué está hablando acá? Jamás me va a decir, ah, sí, la conclusión a esto es que somos muertos, estamos muertos de antes pecados y el Señor es el que nos da vida. Eso no se extrae de aquí. ¿Me explico? Sí es cierto eso, pero no se extrae de acá. Lo que Lucas nos está mostrando es la historia de cómo Dios llamó a Simón y que para llamarle y que para qué lo llamó y que para mostrarle eso primero le hizo experimentar el poder de la palabra del Señor a través de una pesca milagrosa. Y lo que queda entre líneas es básicamente que le está diciendo el Señor, así como te hice pescar con mi palabra y obedeciendo a mi palabra, tú pescaste un montón de pescados que tu barca ya se hundía, así vas ahora a recolectar un montón de gente. Ese es el asunto. ¿De acuerdo? Es el llamado. No se está hablando acá de temas de, pero ¿qué pasa con el pescado? ¿Ya? Eso no. ¿Ya? ¿Podemos preguntarnos de eso? Sí, pero ya no se deriva directamente de esto. Es cierto, como les decía, que si queremos hacer, pero eso fíjense, sería otra parábola. Ya no tiene que ver con la parábola del pescador esta a la manera de Pedro. Tendría que ver con otra metáfora. ¿Ya? Y es más, ahí se complica y no es, incluso si nos ponemos a considerar, no es una buena metáfora el pescado, porque el pescado se muere. ¿Me explico? Incluso cuando leíamos Romanos y demás, otras parábolas y otras metáforas se utilizaban. ¿Ya? Se utilizaba y directamente, no la del pescado, se utilizaba directamente la función de la muerte y la vida, el contraste entre muerte y vida, pasar de muerte de pecados a la vida en el Señor, tal. Se hablaba directamente de eso. Pero como les digo, incluso si quisiéramos explicar esto, ese fenómeno, el pescado no es una buena metáfora. ¿Sí me explico? O sea, yo jamás al Noah, amigo, ¿cierto? No le voy a decir, hijo mío, te voy a explicar o quisiera explicarte, mira, piensa en un pescado. No, se va a confundir. ¿Me explico? O sea, no es la metáfora más clara. De ahí otra razón por la que no se está hablando de eso. No que eso no sea cierto. Aquello es cierto, que estamos sin el Señor estamos muertos, es cierto. Pero hay que poner también orden en la metodología. ¿Ya? Porque si no, fíjense ustedes, se ha visto un montón de cosas que se dice un montón de verdades, pero sin fundamento, o con un fundamento incorrecto. Y eso es algo que hay que cuidar mucho, o incluso que hay que cuidar más de, digamos, ¿ya? Y que es bueno también ser celosos con eso. ¿Sí? Eso básicamente era. Entonces, no que no es que sin el Señor no estemos, no seamos vivos o estemos muertos en delitos y pecados sin el Señor. Eso es cierto, pero no se extrae de acá. Una vez más, lo que estamos viendo aquí es el relato de cómo Lucas cuenta y deja más claro todavía el rol que iba a desempeñar Pedro. Eso es todo. Ahí va, digamos. Y podríamos ir más allá, sí, pero dentro de ese contexto. Si yo quiero ir más allá, porque por ejemplo, si es que yo quiero ir más allá y no tengo una línea, yo tranquilamente podría decir, ah, pero aquí dice capturador, entonces eso significa violencia o cosas por el estilo. O sea, ¿me explico? O cómo voy capturándolos, y qué tal si yo ocupo otro verbo, ¿ya? Y lo pongo así, entonces es una cosa más violenta. Y me voy por las ramas, ¿me explico? Entonces, eso da cuenta de que no es así nomás. ¿Ya? De que puede ser y a veces la mente da unas buenas ideas y la mente, por eso les digo, a veces la mente, el cerebro de uno,
tiende a hacer muchas, lo que se llama muchas sinapsis, o sea, muchas cadenas, ¿cómo se llama? Muchas, se me va el término. Conexiones. Exacto, como conexiones neurológicas, ¿ya? Porque porque digamos, vale la pena decir, el cerebro funciona y todos nosotros aprendemos haciendo conexiones sinápticas, ¿no es cierto? O sea, las neuronas nuestras lo que hacen es guardar información y según se va, digamos, recopilando nueva información, la forma en cómo uno aprende es que eso se van formando como nódulos, como, ¿qué se diría? Como redes, ¿sí? Como redes de cosas. Entonces se van vinculando, se van uniendo unos con otros y mientras más grande es una red, digamos, más fuerte está el conocimiento, así, digamos. O sea, se va vinculando, digamos, así a manera como de telaraña, hagan cuenta ustedes. Y a cada punto donde se unen las líneas es algo que une. Y ¿por qué les digo todo esto? Es porque esa es, digamos, es cómo funciona el cerebro, pero también es cómo a veces nos falla el cerebro, o sea, nos juega mal el cerebro. Porque a veces tenemos dos informaciones, dos datos, por así decirlo, ya dos datos que tienen algo en común tienen, ¿ya? Y a veces el cerebro nos juega la mala pasada de que sin más los unimos, ¿ya? Y después que una vez ya están unidos, entonces toca darle una explicación. ¿Te explico? Y eso son a veces fallas, incluso de todos lo tenemos así. Y eso, por ejemplo, pasa, incluso, por ejemplo, por eso se forman a veces los chismes, las cosas, las malas impresiones, las cosas, porque uno a veces deduce de manera muy rápida las cosas. Con los datos que se tiene, se crea toda la pantalla y ya uno tiene una historia clarita, aparentemente, y no necesariamente. ¿Ya? Eso a veces pasa y pasa también acá. ¿Por qué pasa esto? Como les digo, porque así funciona el cerebro. ¿Qué le vamos a hacer? El cerebro siempre funciona a través de relaciones, o sea, de vínculos, de tratar de ver qué está semejante, qué está parecido y según eso va creando más conocimiento, si se quiere, más memoria, ¿no es cierto? Entonces, eso a veces pasa acá. Como les digo, ¿cuál fue el asunto? El pescado. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo pescado? Peces, entonces el pez muere. ¿Me explico? El pez si sale del agua muere. ¿Me explico? Y entonces, si nosotros somos el pez, fíjense cómo se va ampliando esa red, en red neuronal se llama justamente. Entonces, se va armando una red así, pero es incorrecta. ¿Por qué? Porque el método está mal. Es una cuestión, como les digo, metodológica, no que la conclusión esté mal. Lo que pasa es que se llegó directamente a la conclusión, pero no se fundamentó bien la cosa desde dónde viene. Eso nada más. ¿Sí? Entonces, está muy bien lo que hemos dicho, nada más que siempre es bueno revisar que estemos ajustados a lo que estamos leyendo. Ya, si en algún otro momento veremos otro pasaje en el que sí se hable de eso y vamos a ver que ahí no hace falta meterle mucha cabeza, ¿ya? Y que no hace falta hacer tanta conexión, digamos, externa. Por lo general, cuando se habla de ese tipo de cosas, la cosa es más rápida, fluye más rápido y no es tan encubierto, si se quiere. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora bien, ¿qué les parece si vamos al siguiente? ¿Ya? Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y habiendo extendido la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De acuerdo? Ahora, una vez más, aquí esto parecería, como suelen decir algunos estudiosos, un pasaje más de una historia más de una sanidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto muy interesante aquí que va introduciéndonos a algo que hemos de ver más a fondo la siguiente semana y que ya fue introducido también a partir de esto? Y es el tema de la relación o digamos, aquello que tiene que ver el Señor Jesús con el pecado. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver o cómo era el asunto digamos, no porque se relacionen o tengan algo que ver, sino cómo era el tratamiento que iba a tener el Señor Jesús respecto al pecado? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fíjense, aquí arriba ya nos ha mostrado a través de
de Pedro se le presenta a alguien que se autoidentifica, que se reconoce como pecador. Y el Señor le dice, no vas a ser pecador, vas a ser pescador. Jeje. ¿No es cierto? En fin, pero se introduce a una persona que se identifica, ¿no es cierto? Se reconoce como pecador. El Señor le dice, no, tú no vas a ser pecador, tú vas a ser un instrumento mío. ¿Tiene algún contacto, fíjense ustedes, del Señor Jesús con el concepto de pecado? O con algo que tiene que ver con el pecado, que si ustedes recuerdan, pecado es un concepto más bien teológico. Ya no es algo que digamos, es algo, sí, teológico, digamos, no es de errar en cuanto a la aplicación o observancia de una norma divina, si se quiere. ¿No es cierto? Luego acá tiene un contacto con una persona leprosa, ¿no es cierto? Y que si ustedes se acuerdan, la lepra, a pesar de que aquí esté lepra y en griego esté lepra, la palabra lepra lastimosamente tradujo al hebreo tzaraat. ¿Se acuerdan ustedes? La palabra tzaraat, que incluso hay una parashá que se llama la parashá del Metzorá, ¿se acuerdan ustedes? De Levítico 13, que habla, y lastimosamente está traducido así, habla de lepra. Pero recordemos que la enfermedad actual, moderna de la lepra, en la que se va carcomiendo la piel y se va, digamos, despedazando poco a poco la carne, los tejidos blandos y todo lo más, eso que es como la lepra, lo que hoy conocemos, no es lo que en la época incluso se conocía por lepra. Ahora se sabe que la palabra lepra originalmente designaba a un conjunto amplio de enfermedades cutáneas, pero no al grado de la lepra, de la lepra actual. Especialmente algunos tipos de psoriasis, de sarcoma, algunas cosas así como sarpullidos, ese tipo de cosas era lo que en la Biblia y en la literatura griega de la época del Señor Jesús, antes también, se denominaba lepra. ¿Ya? Es decir, enfermedades o infecciones cutáneas. En general, no necesariamente la lepra actual, a pesar de que se utilizaba la misma palabra. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el asunto? Si nosotros lo vemos aquí, uno pensaría que es una historia, como les decía, una historia más de sanidad. Ya sanó a un montón de gente, de pronto un paralítico, ya nos ha dicho aquí en versículos pasados, ¿no es cierto? En el capítulo anterior, que sanaba a un montón de gente, ¿no es cierto? Sanaba en combo, decíamos, ¿se acuerdan ustedes? Si fuera así, ¿qué le suma el hecho de que aquí sane un leproso? ¿No es cierto? Uno diría, bueno, ¿qué le costaba a Lucas o qué importaba que ponga a un enfermo en general? ¿Por qué tiene que ser uno de lepra? Porque especialmente, ustedes se acuerdan que la lepra, o voy a decir esto, el tzaraat, ¿no es cierto? El tzaraat, como se dice en hebreo, voy aquí a ponerle entre paréntesis para que sepamos qué es, ¿no? El tzaraat, ¿cierto? El tzaraat, ¿no es cierto? Que es lo que traducen como lepra, ¿no es cierto? Esto era más bien una consecuencia, ¿no es cierto? Espiritual, si se quiere, o por así decirlo en términos un poco más sofisticados, era la somatización de un pecado, básicamente. Eso era el tzaraat, era el resultado tangible en la piel de las personas, incluso a veces en otros utensilios, incluso en una casa podía haber tzaraat, ¿de acuerdo? Pero era el resultado, la materialización de algún pecado posiblemente oculto. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que a la final el tzaraat estaba directamente relacionado al concepto de pecado. De tal manera que por eso incluso tocar un leproso, a alguien que estaba, un metzorá, ¿cierto? A alguien que tenía, o un tzarúa, ¿no es cierto? Era sinónimo de haberse contaminado, ¿no es cierto? De haberse hecho inmundo, como ponen en términos de la Reina Valera, ¿no es cierto? De haberse ensuciado, de haberse hecho ritualmente impuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tenía una connotación directa con el pecado, ¿ya? Tuvo, es decir, alguien que tenía tzaraat o algo que tenía tzaraat era algo que tuvo un contacto directo o era el producto visible de un pecado. De tal manera que aquí cuando viene un metzorá, ¿no es cierto?, con el Señor y se postra en tierra, lo que él está diciendo, lo que él está pidiendo a la larga es no solamente el alivio de su infección cutánea, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque acuérdense ustedes que si vamos más al fondo, en la parashá de Metzorá, en Levítico 13, no nos dice el mecanismo por el cual se limpiaba
aparentemente, según lo que se entendía hasta esa época, el zarat, si es que era benigno, por así decirlo, se curaba con el tiempo. Pero había algunos otros que eran permanentes y esos no había medicina. Y solamente había que excluir a la persona que estaba infectada y se iba y ya estaba. Y si es que en algún momento se sanaba por alguna razón desconocida, podía acceder de nuevo, ingresar de nuevo a la comunidad con un con un ritual de purificación. Pero nunca la Torah habla, por ejemplo, de cómo es que se cura a alguien de un zarat. ¿Me explico? No hay el sacrificio para curarse del zarat. Ya, no hay. Hay el procedimiento para purificarse cuando ya el zarat ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces aquí fíjense ustedes que lo que está pasando es el Señor Jesús teniendo contacto con alguien, por así decirlo, con un pecador. ¿Ya? Con un pecador, pero no cualquier pecador, sino con un pecador que está exhibido y que era visible que tenía pecado o que algún contacto con el pecado tuvo. ¿Ya? Muestra de aquello era su piel contaminada. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, esta persona se postra en tierra, lo cual es un hebraísmo además, o sea, recuerda muchas historias o al lenguaje del Antiguo Testamento, en donde una persona, cuando reconocía alguna autoridad, dígase un rey, un profeta, etcétera, postraba rostro en tierra. ¿Cierto? Es decir, se presenta humillado, ¿no? ¿Cierto? Se rinde ante la persona y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le dice, quiero ser limpio. Este pasaje, vale la pena decirlo, también aparece en Mateo y Marcos. Pero hay una cosa que Lucas omite, ¿ya? A propósito. En Mateo y Marcos, este relato está precedido, o digamos, incluye la frase de, y Jesús, teniendo misericordia de él, le tocó y le dijo. Aparece esto de teniendo misericordia. Aquí Lucas omite esa frase. Omite él, tuvo misericordia de él. Simplemente dice, habiendo extendido la mano, le tocó diciendo. ¿Cuál es la razón que quiere evidenciar Lucas, según dicen muchos estudiosos? No lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos, que lo que intenta Lucas es quitar un poco la emoción que podría haber o que se podría deducir, ¿ya? Que es cuestionable, pero es lo que suelen decir, ¿no? Que intenta, digamos, fundamentar su acción no en su compasión, lo que puede entenderse como una emoción, sino en su decisión de actuar. ¿Te explico? O sea, ¿por qué? Porque según Marcos o según Mateo, le cura porque siente compasión. Pero en cambio, si aquí se omite ese pasaje, ¿qué queda? La decisión del Señor Jesús de actuar. El quiero. ¿Me explico? Entonces no es quiero porque se me movió algo, quiero decir, ¿ya? O sea, porque tuve compasión, tuve amor entrañable, lo que sea, ¿ya? Omite Lucas eso y lo que dice es simplemente quiero, es decir, queda solamente la voluntad del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Y algo más interesante, que iba a ser algo muy, muy fuerte para la época, que el Señor Jesús le toca al leproso, le toca a este Metzorá. Lo cual, como les digo, según la Torah, cualquier persona que tocaba a un leproso se contagiaba del zarat, por así decirlo. Ya se contagiaba de esa condición, se contagiaba de su impureza y tenía que hacer todo un ritual para ver si se limpia. Y para esperar que no le haya contagiado, y tenía que pasar 7 días, después otros 7 días si es que no pasaba, y raparse y pasar por fuera. Y todo lo más, y era un procedimiento muy, muy delicado, si ustedes quieren. ¿Ya? Para más información, consultar Levítico 13. De acuerdo, si ustedes quieren repasar así un poco más a fondo ese procedimiento, que de pronto ya lo hemos leído, pero es el Levítico 13, si es que alguien quiere, 13-14, si es que alguien quiere de pronto repasarlo. ¿De acuerdo? El asunto es que aquí el Señor Jesús le toca, de una vez más, le toca a alguien que tendría el resultado del pecado. ¿Ya? Tiene contacto, o sea, está haciendo algo que la Torah decía que no se haga. ¿Ya? Que no le toque, y él le toca. El asunto es que, aquí fíjense, es algo muy, 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 muy potente. Cualquiera de nosotros que en esa época y hubiera tocado a un leproso, quedaba automáticamente inmundo. El Señor Jesús no se dice de él que haya quedado inmundo. ¿Ya? Por una sencilla razón. Porque Él es la razón por la cual se purifican las cosas, que es algo mucho más profundo. Como les decía, en la Torah está establecido el procedimiento para limpiar a alguien que ya le pasó el zarat.
Él es el purificador. Exacto, como dice mi esposa, es que Él es el purificador. Es como, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos desinfectar una superficie de la cocina, ¿cierto? Podemos utilizar, entre otras cosas, por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo del cloro, ¿ya? ¿Ya? Pero por ejemplo, hagamos el ejemplo. Si yo he cocinado, por ejemplo, yo he cocinado y he preparado pollo, ¿ya? Y de pronto fue un pollo que me olvidé de congelarlo o alguna cosa se me descongeló y pasó un tiempo ahí y uno ya sabe que pollo descongelado, alguna cosa así, puede tener gran indicio de salmonela, ¿no es cierto? Ya. Y yo cociné, preparé, lo limpié todo lo demás, pero de pronto pudo haber salpicado por ahí. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Si yo tengo una superficie salpicada de salmonela o de estrafilococo o alguna otra bacteria, ¿no es cierto? Si yo voy y lo topo, corro el riesgo de contagiarme. Pero ¿qué pasa si voy a esa superficie y va el cloro y topa? ¿Qué diremos? ¿Se contamina? No. No, pues el cloro es el agente que lo mata. ¿Me explico? Esa es la razón por la que el Señor aquí puede tocar al leproso y no se pone inmundo. Nosotros nos contaminamos, las personas se pueden contaminar porque somos susceptibles de contagio, si quiero decir. Pero en cambio el Señor Jesús no, pues. El Señor Jesús era el agente limpiador. Él era el cloro, por así decirlo. De tal manera que Él no se contagiaba, Él limpia. Claro, porque Él tenía otra naturaleza, Él era Dios, básicamente. Entonces, eso es básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque de pronto ya les digo, cualquiera de nosotros podría pensar un tema de que, pero Jesús le tocó y eso estaba prohibido. Cualquiera podría incluso decir, pero aquí clarito estábamos al Levítico y el que toque al leproso será inmundo. Cualquiera diría, aquí el Señor Jesús está siendo inmundo. No, pues, es que esas normas del Levítico aplican para humanos como nosotros. El Señor Jesús no era humano. El Señor Jesús era Dios. Y además de Él no se contagia del zarat, pues. Él limpia el zarat, que es diferente. ¿Me explico? Y además está operando la voluntad de limpiarle, que es algo más poderoso todavía. Si está la voluntad de limpiarle, ¿ya? Por eso dice, y al instante la lepra se fue. Y este tema de al instante da la efectividad. ¿Ya me explico? O sea, por ejemplo, es como, incluso ahora, por ejemplo, si yo les pidiera a cualquiera de ustedes que me recomienden un buen médico porque me dio una gripe, ¿ustedes cómo juzgarían, cómo me recomendarían un médico? Sino a aquel que me dio tal cosa o me da y a los 10 minutos, a la media hora ya estaba bien. Ustedes jamás me recomendarían un médico que me atiende y me pongo bien a la semana. ¿Me explico? Entonces, este término de aquí de y al instante es lo que denota efectividad, pues. El Señor Jesús es efectivo. Así de poderoso es. Lo vemos. Fíjense cómo, y eso como les digo, como para que apreciemos también cómo está redactada la historia. Porque a veces uno lo lee de pasada, ¿no? Y al instante deja el letra, como que si fuera así. Esto hay que tomarlo con el valor que tiene. O sea, Lucas pensó en poner esta palabra. ¿Ya? La pensó, la redactó, la caviló para ponerla. Al instante la lepra se fue de él. Es decir, la acción del Señor es efectiva. Tan efectiva que incluso el zarat, conociendo lo que es el zarat, se fue de él. ¿De acuerdo? Y le dice, le manda que no lo diga a nadie, sino que vaya y cumpla con su purificación, fíjense, de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Ya? Y esto, fíjense, que está siendo redactado por Lucas unos 40 años después de que haya pasado esto. Cuando ya había cristianos, cuando ya había la carta a los Gálatas, cuando seguramente ya había Efesios, etcétera, y habían algunas cartas en donde aparentemente, según mal hemos aprendido, se hablaba en contra de la ley, y Lucas hablando de que el Señor Jesús en ese tiempo cumplió y le mandó a cumplir la ley. Fíjense ustedes. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que, y si ustedes, aquí este punto es importantísimo, porque el Señor Jesús le limpió del zarat, me explico, pero le mandó a cumplir el rol de la purificación. No sé si me explico. O sea, lo que a la final terminó haciendo el Señor es perdonando el pecado. Porque una vez perdonado el pecado, se iba el zarat. ¿Me explico? Y ya cuando estaba la persona sin zarat, podía ir a acercarse a decir, yo antes tenía, examínenme, y hace el procedimiento de purificación y ya estaba.
y sea reintegrado a la sociedad. ¿Sí me explico? Exactamente. Una vez más, el Señor Jesús muestra aquí, y por eso es importante esto, porque tiene poder y muestra su efectividad inmediata en contra incluso o respecto de esto que era algo, pero para lo cual no había solución. ¿Ya? Algo que solamente la Torá, digamos, solamente prescribe el procedimiento cuando ya ha sido limpio. No hay un procedimiento para limpiar el zarat, para sanar o perdonar el zarat. No hay. En la Torá no hay. Aquí sí. Pero esto está implícito en la Torá. El que perdona, el que limpia del zarat a la final es Dios. Y ya el procedimiento es otra cosa para que nos habilita para estar en comunión, en comunidad otra vez. Y aquí queda todavía más claro. Es Él el que siempre perdonó el zarat a través de su santo toque. ¿De acuerdo? Y aquí fíjense ustedes. Aquí Lucas también omite una parte del relato que sí consta en Marcos y en Mateo, que es que el Señor Jesús le manda a no decir nada, pero él desobedece y va y cuenta. ¿Ya? Él va y cuenta, este beneficiario del milagro, ¿no? Él va y cuenta. Y por eso es que aquí no se entiende, digamos, aquí es como que si estuviera omitido eso, y de ahí se entiende, ¿no es cierto? Que dice, pero su fama se extendía más y más. ¿No es cierto? Aquí, es decir, aquí solamente le dice, le mandó que no dijese a nadie, aquí no nos dicen que él desobedeció, ¿no es cierto? Pero se sobreentiende que él desobedeció por lo que dice, su fama se extendía más y más. Como lo ponen los otros evangelios, que ellos sí ponen, pero él no se cayó, fue y avisó. ¿De acuerdo? Y fíjense, una vez más, nos presentan un Señor Jesús que es, digamos, buscado, que es muy requerido por mucha gente, ¿no es cierto?, para oírle y para que le sane de sus enfermedades. Pero él dice, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, fíjense ustedes, aquí también nos enseña un principio por el cual el Señor Jesús se mueve. El Señor Jesús no es que tiene la obligación de sanar a todos. ¿Ya? Él no tiene la obligación de sanar a todos. Él sana al que él quiere. Por eso es que, como pone aquí, se reúnen muchos para él y para que le sane, pero cuando no era de sanar, cuando no cumplía un propósito, no sanaba nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está obligado a sanar. Y esto no tiene nada que ver con que Dios sea bueno o malo. ¿Ya? Es que Dios también tiene obligaciones, por así decirlo, a las que él mismo se ha obligado, ¿cierto? A las que él mismo se ha comprometido. ¿Ya? Y si es que no está algo dentro de lo que él mismo se comprometió, pues no tiene nada que hacer ahí. Aquí le sanó a este leproso por este propósito, porque era un evento muy importante que iba a quedar grabado en la memoria de sus discípulos y de las demás personas que iban a conocer esto, iba a llegar hasta ahora para esto. Pero el demás de personas no tenía esa prioridad, digamos, o ese objetivo. ¿Me explico? Y puede sonar un poco contraintuitivo a nosotros, porque nosotros pensamos que Dios, como es Dios y es bonito, tiene que hacer lo que nosotros haríamos si tuviéramos la capacidad de sanar a medio mundo. Y no. Acordémonos una vez más que el Señor Jesús, si bien es sanador y tiene el poder para sanar y todo el más, no tiene la obligación de sanar a todo el mundo. ¿Me explico? Eso básicamente. Aquí queda también claro eso. Él sana solamente al que él quiere. De ahí el valor también de cómo está redactado el relato. Si tú quieres, Señor. Y el Señor habrá evaluado, digamos, por así decirlo, ¿no? De manera muy, muy pedagógica, ¿no? Lo que voy a decir es como que el Señor evaluó ese rato todo su propósito y dijo, sí, esta sí quiero. ¿Ya? Pero tranquilamente el Señor le pudo haber dicho, no, no quiero. Y no pasaba nada. ¿Me explico? El Señor no quedaba como malo ni nada. Hay ocasiones como esta en donde si quieres, sáname. E incluso, como les digo, hay una buena forma para orar, que es como esta. Señor, si tú gustas, si está en tu voluntad y tiene un propósito más allá del que yo me puedo imaginar, haz esta cosa. Te ruego que hagas esta cosa, por favor. Y si sáname, ayúdame, que se me abran las puertas, que se cierren las puertas, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Ya? Si está en tu voluntad. En tu voluntad que tiene un propósito mayor que lo que yo puedo alcanzar a ver. Si es así,
hazlo, Señor, por favor. Y hay que esperar la respuesta. Y que puede ser sí o no. Y ya está. Y digamos, saber que después de todo y en el fondo es el Señor siendo Dios. Si no sería solamente el cumplidor nuestra, el que cumple nuestros caprichos, ¿no? A veces. Y Dios no es eso. En fin. Entonces, dicho eso, fíjense ¿Puede, ustedes recapitulando. Sí. puede repetir esa última parte, por favor, de cómo orar nosotros cuando necesitamos, cuando queremos decir algo? Solo, justamente lo último que dijiste, porfa, para anotarlo. Sí, claro. Más o menos lo que decía, ¿no? Cuando queremos pedir algo, ¿no es cierto? Hagámoslo como esta persona, como este leproso, ¿ya? No necesariamente una vez más porque nuestra condición sea la de leproso, sino solamente en este tema de la oración. El tema de, Señor, si quieres y lo que esté en nuestro plan, digamos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es, Señor, si está en tu voluntad, si está en tus planes que tienen mayor objetivo que lo que yo puedo alcanzar a ver, hasta lo cual cosa. Y habrá que esperar después la respuesta del Señor. Eso. ¿Sí? Y que es algo muy, muy, muy bonito. Es algo muy bonito en realidad que fíjense ahora, viene muy bien para nuestra situación actual. Para nuestra situación actual en donde nosotros nos ponemos cronogramas, incluso ahora ya con la inteligencia artificial ya organizamos nuestro cronograma, nuestro calendario y ya tal día voy acá, esto hago acá, tal, 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 me organizo. O si de pronto no manejamos tanta cosa, pero manejamos una agenda por escrito y tal día tal cosa y tal día me da. Entonces, siempre acuérdense del si es tu voluntad. O sea, no nos olvidemos de eso. O sea, Señor, que todo lo que estoy aquí planificando para la semana, para el mes, lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo a la inteligencia artificial que me organice o lo que sea, mi calendario, lo que ahorita estoy poniendo, Señor, que sea tu voluntad. Si es tu voluntad, permíteme hacer todo esto. ¿Ya? En tu voluntad, ayúdame a hacer esta cosa, tal, tal, tal. Es una forma muy, muy bonita de depender, incluso al día a día del Señor, si es que no hemos todavía tenido, digamos, si nos cuesta, por así decirlo, todavía desarrollar el tema de depender del Señor así, ¿no? Ya después con la práctica ya se va haciendo eso carne y uno ya va fluyendo más, pero si de pronto nos cuesta, esta es una buena forma incluso al día a día, ¿ya? Señor, en este día, en tu voluntad, permíteme hacer A, B, C de cosas. ¿Ya? Y al final del día evalúe. Al final del día evalúe y diga, Señor, me has permitido hacer esta no. ¿Por qué será? Y evalúe ahí usted. Y esa es la ¿Ya? voluntad, ¿Ah? aceptarla. Y así se acepta la voluntad de Dios, así se acepta, y así se va viendo cómo Dios obra en la vida de uno también. Es algo bien bonito. Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario de estos apenas 16 versículos que hemos visto. En esta versión sí dice, Josué, puedes limpiarme, Si quieres. puedes limpiarme de mi enfermedad. Josué, Mi enfermedad, sí. Ah, no, perdón, es que ella sí me estaba diciendo que en otra versión sí dice si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Pero estas son justamente otras son a veces una o bien interpretaciones del texto o bien son a veces versiones que se apoyan en otros textos digamos, en otras versiones de antiguas de Lucas que existen. ¿Sí? Eso básicamente. Jimenita. Josué, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que ahí donde dice quiero, sí como que me genera como, no sé, un poco de ruido en la cabeza. Y Ujú, me acuerdo que la palabra en hebreo de tengo, pues no creo que exista, sino es hay para mí tal cosa o hay para mí, algo así creo que era, ¿no? No ujú. sé, me corriges. Entonces la palabra quiero como tal ahí, ¿qué palabra es y qué sentido? Porque es como que si Dios quiere hace esto y si Dios no quiere, pues no lo hace, pero pues sí, obviamente que Él es Dios y tiene toda la potestad de hacerlo, Ujú. pero que, no sé, ese quiero está raro. Sí me gustaría como aclarar un poquito más ahí ese quiero. Bien, es una buena pregunta, pero quisiera que no lo veamos como una cuestión de términos, ¿ya? No porque, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Es algo muy importante. Porque podría cambiar por poner otra palabra, poner otro sinónimo, incluso decirlo en hebreo si fuera o en griego, lo que fuera, y ese no es el asunto. La cuestión es o sea, la cuestión no es de traducir la palabra o de buscar alguna o buscar un sinónimo, digamos, o alguna cosa que tal. Prefiero en realidad, y es más fácil, creo, y es más efectivo,
verlo de una manera más sencilla y digamos y en el perfecto español que cualquier persona puede explicar. ¿Por qué? Porque incluso si es que comenzamos a ver, es que en griego dice y es que en hebreo dice, si a menos que sepan hebreo y al menos que la otra persona, incluso si es que de pronto vamos a enseñar, a compartir con alguien, a menos que la otra persona sepa, no nos, o sea, no, se va a desperdiciar, digamos, y no es tan efectivo, ¿ya? Entonces, el hebreo, por ejemplo, es efectivo entre nosotros, porque tenemos alguna medida, digamos, algún conocimiento. Pero si es que quiero compartir, por ejemplo, con otra persona que no sabe, no lo va a aprovechar y no va a ser efectivo, no va a ser útil, ¿ya? Entonces, más allá de eso, digamos, entiendo la duda de qué mismo quiere decir. Y hay una cosa muy sencilla. Lo que quiere decir es si tienes voluntad de, ¿ya? Voluntad. Ahora, si tú quieres, si quisieras ver el asunto desde una perspectiva en hebreo, claro, en hebreo no hay la palabra como para voluntad, ¿ya? Como esto de la capacidad de decidir. Eso es básicamente voluntad, ¿no? Sí, 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 la capacidad de decidir. Eh, no hay este concepto así como tal o algo que se pueda traducir así como si quisiera decir puerta en inglés door, o sea, no hay, ¿ya? ¿Cuál es el asunto? El asunto es si en algunas ocasiones se utiliza el verbo ratzá, o que significa como complacerse, ¿ya? Como complacerse, ¿ya? Si te complace, ¿ya? Y de pronto esa palabra puede sonar un poco más suave si se quiere, ya más que si quiero, porque puede sonar como muy egoísta, no si quiero, pues si no quiero, ya. Pero si quieres pensarlo, ¿no? Si te complace, que a veces suena, creo que en este caso, por ejemplo, sí es útil ponerle, si te complace, puedes limpiarme, en el sentido de que si es que ha hallado algo, o sea, mi asunto, mi causa, tiene alguna relevancia para tu plan mayor, ¿no es cierto? De tal manera que te complaces, algo que en lo que tú hayas contentamiento, en lo que algo que te llena, por así decirlo, ¿ya? Y él diría, me complace, se limpio, ¿sí? Eso básicamente. Me complazco. Sí, me complazco, sí, esto me agrada, esto me llena, digamos, esto me satisface, por así decirlo, ¿no? Y se limpia, ¿ya? Pero una vez más, está atado más que el verbo que podamos utilizar, está lo que está pasando ahí, que es Es este voluntad. tema de que es la voluntad del Señor. Si está en tu voluntad, si está en tu complacencia, si está dentro de aquello que llena tu complacencia, hacer esto, hazlo, por favor. Y Él dirá sí o no. ¿Sí? Eso básicamente. Pero fíjense ustedes que si yo de buenas a primeras, porque hay una cosa, ¿no? Una vez más metodológica. Si es que yo de buenas a primeras le digo, y lo digo así de directo, si te complace puedes limpiarme, hoy nosotros entendemos eso. Pero si yo le digo a un hermano cristiano que toda su vida ha leído quiero, no me va a entender, ¿ya? Y ahí hay que saber ser sabios también para poder introducir poco a poco las refinamientos, si ustedes quieren, que podemos ir haciendo al lenguaje. Por eso, una vez más, no es una cuestión de términos, es una cuestión más de comprender lo que está pasando ahí. Ya después del término, la palabra que quisiéramos utilizar viene después. Podemos utilizar esa, podemos utilizar cualquier otra. Más importante que la palabra es lo que está pasando ahí. Porque ya les digo, especialmente en el ámbito de raíces hebreas, aprovechando y con esto ya para terminar, a veces se hacen unos líos por las palabras y es porque en realidad no se comprende bien. Entonces, es que no, es que ahí no dice subir, ahí dice ascender, que es diferente. No, a veces son de ese tipo de cosas, ¿no? Es que ahí no dice tal cosa, dice lo otro. Si vas a ver, son sinónimos. O como alguna vez decía, no, es que ahí no dice anular, ahí dice dejar sin efecto. Bueno, anular significa dejar sin efecto. Explico. Y ese tipo de cosas. Entonces, a veces es, pero que no digas tal cosa, dilo. Y a veces se hace lío por términos, cuando lo importante, una vez más, no son los términos, es lo que significa. Si ustedes se acuerdan de las clases que nos daban en el colegio, del significado y el significante, ¿se acuerdan ustedes? Ya, de que todas las palabras, todos los objetos en la naturaleza tiene significado y significante. Significante básicamente es la palabra que uno utiliza. Es como, por ejemplo, si yo les digo árbol, ¿ya? Eso es el término es el significante, pero el significado, si yo les digo árbol, ustedes imaginarán un árbol frondoso, uno de pino, uno de capulí, uno de abeto, un eucalipto, ¿me explico? Ese es el significado.
Entonces, y otra cosa es el significante. ¿Ya? Y a veces se hace un lío por el término, por el significante, por la palabra, cuando lo que importa es el concepto. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, por ejemplo, en Enhorabuena hemos encontrado tal vez un término que le hace más justicia, si se quieren, al tema de me complace, ¿no? Pero como les digo, también hay que tener mucho tino y no hay que perder de vista esto. Si es que hemos de explicar esto a una persona nueva, algún hermano que de pronto toda su vida ha leído quiero y se sabe este pasaje de memoria con el verbo querer, es a veces complicado introducirle un nuevo término, incluso con buena intención, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, el que ha leído toda su vida quiero, no se está imaginando otra cosa, sino que lo mismo que nosotros. Y a él no le hace ruido la palabra. ¿Me explico? Tal vez a nosotros nos puede hacer ruido ahora y hemos encontrado una mejor palabra, pero algún hermano habrá leído toda su vida quiero y entendió lo mismo que nosotros. ¿Me explico? Y ahí no hay que hacer cambio de palabra, de término. ¿Ya? Eso básicamente. Pero si queremos utilizar alguna que de pronto nos pueda pedagógicamente servir más para explicar lo que está pasando ahí, sugeriría el verbo complacer. ¿Ya? Me complace. Si te complace, me complace. Tal. ¿De acuerdo? Eso nada más. ¿Sí? Quizá tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Ok. Entonces creo que podemos terminar por ahí. Bendito Dios.